Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. A ver, hemos visto hace algunas semanas nuevos episodios de niños o niñas que son discriminados en los colegios en nuestro país por su condición de autismo o porque están dentro de lo que se llama el espectro autista, y en algunos casos han sido o echados de colegios o han enfrentado bullying o situaciones muy complejas, y eso pese a que hoy tenemos una ley, ¿no es cierto?, que es la ley TEA, la ley que protege, ¿no es cierto?, y que busca proteger y dar mayores condiciones de igualdad a niños, niñas y adolescentes que están dentro del espectro autista. ¿Qué es el autismo? Básicamente, que dicen los científicos, es una condición del sistema nervioso que es cada vez más común en nuestra sociedad. Se calcula que en Chile hay alrededor de un 2% de la población que estaría dentro del espectro autista. También hemos visto, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, y estoy hablando de noticias muy recientes, malos tratos, por ejemplo. Fíjense ustedes que hace muy poco hubo una denuncia en Estados Unidos, en Minnesota, precisamente, imagínense ustedes, en el centro de autismo de Minnesota, con imágenes que fueron difundidas y que se convirtieron en virales, de una instructora que golpeaba y zamarreaba y golpeaba contra una pared a un pequeño niño con síndrome de autismo. Por supuesto, la persona fue separada y todo, pero y esto generó un escándalo en el país. Pero lo que quiero señalarles es que este es un tema que atraviesa las fronteras y del cual, por supuesto, que las sociedades se tienen que hacer cargo. En un libro muy interesante que fue publicado el año 1999, la escritora norteamericana Liane Holiday Willy escribió un libro que se llama Simulando ser normal, Pretending to be Normal, es el título en inglés, donde ella, en el fondo, lo que dice, ella es Asperger, que es una condición dentro del espectro autista, y ella cuenta cómo tuvo que desarrollar una serie de estrategias para lograr sobrevivir en un mundo donde, por supuesto, las personas que tienen esta condición sufren mucho, ¿no es cierto? Porque se trata definitivamente, como dice y como nos va a contar una de nuestras entrevistadas de hoy, Tatiana Luis, especialista en neuropsicología y autismo. El autismo, dice ella, debe verse como lo que es: un tipo de cerebro que debe ser celebrado y aceptado. Simplemente es un cerebro distinto que tiene distintas maneras, ¿no es cierto?, de procesar la información, de vivir las emociones, y eso tiene naturalmente consecuencias, y es importante que la sociedad entienda y aprenda cómo finalmente se puede integrar de mejor manera a las personas que viven en esta condición. Ese es uno de los temas que estaremos conversando hoy en nuestro programa de Sin Pretexto. Así es que, bueno, partimos como siempre con la música y ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, y antes de ir al tema que les había planteado, vamos a entrar en otra temática extremadamente interesante que dice relación con lo siguiente. Fíjense ustedes que durante años Singapur ha ostentado el primer puesto en el mundo en rendimiento de matemáticas, lectura y ciencias a nivel escolar en las llamadas pruebas PISA, que son las pruebas del programa para la evaluación internacional de alumnas y alumnos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ocurre? Los resultados de esta pequeña ciudad-estado asiática, como se ha llamado, son aún más marcados en matemáticas, que es un éxito que se atribuye a la forma en que se imparte esta materia y que se conoce como el método Singapur. ¿Podemos aplicar el mismo método en Chile? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Lorena Espinosa, directora del Centro Felix Klein de la USACH. Bueno, y por supuesto, además, con muchos pergaminos, ¿no es cierto?, en esta materia, es doctora en de las matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lorena, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Mucho gusto de estar con ustedes, Mirna, hoy día, ¿eh? A mí me encanta poder contribuir en la
mejora de la enseñanza de las matemáticas en nuestro país. Maravilloso, y por eso quiero partir preguntándote, a ver, hablamos de Singapur, hablamos de que está siempre, ostenta siempre estos primeros lugares en la prueba PISA en matemáticas sobre todo. Bueno, Chile obtuvo en esa prueba 412 puntos, mucho más bajo que el promedio de la OCDE. ¿Por qué Singapur es tan bueno y por qué nosotros no somos tan buenos, por no decir que somos malos? Bueno, mira, es algo que se debe mirar con una lógica sistémica. No hay una única razón y las razones interactúan entre ellas porque son de distintas dimensiones. Hay cosas que ocurren dentro del aula, en el micromundo, ¿cierto?, de la sala de clase. Hay cosas que ocurren a nivel de escuela. Hay cosas que ocurren a nivel del ministerio y el arropaje que le da a las escuelas y la política educativa nacional del país. Todo ello trabajando de manera articulada, coherente, en la mejora de la enseñanza de manera general, y en particular de las matemáticas. Fíjate que Singapur es un país, muchas islitas, que si tú las sumas, en total, en términos de región, es como la región metropolitana de Chile. Es un país chico. Pero hace 50 años atrás decidió, sin recursos naturales ni muchos, digamos, elementos sobre los cuales desarrollar economía, etcétera, deciden que su mayor recurso son las personas. Y de ahí empiezan a invertir en formar y en robustecer los sistemas educativos a nivel país. Y, por supuesto, asociado a ello, la formación de profesores. Entonces, ¿qué ocurre? Primero que tienes a todo el país ordenado con un paradigma de la enseñanza de la matemática centrado en la resolución de problemas, en que el alumno tenga un rol protagónico y por lo tanto el profesor tiene que ser un colaborador, una ayuda, pero el alumno es el que participa de una manera central en el proceso. Una formación matemática rigurosa que lleva a los docentes de Singapur a conocer los verdaderos sentidos y significados de las matemáticas que enseñan. Por lo tanto, no se reducen a la mecanización de algoritmos, sino que van al estudio del sentido profundo de los objetos matemáticos que se estudian en la escuela. Y asociado a ello, por lo tanto, hay un paradigma de la enseñanza de las matemáticas que se ha difundido entre el profesorado, tanto el que está en formación como el que está en servicio. Pero luego, y esto mismo es muy importante, hay un acompañamiento sistemático al profesorado. Los profesores son acompañados, son monitoreados, en la medida en que necesitan ayuda, son sacados del aula durante un tiempo para robustecer sus competencias profesionales, mientras ese estudio, digamos, profundo que hacen, asociado a la práctica de aula, después ellos vuelven al aula a implementar aquellos conocimientos que fortalecieron, y colaborativo dentro de las escuelas es tremendo. Entonces hay un tema cultural muy fuerte que, si bien uno puede de alguna manera exportar, digamos, importar, perdón, un modelo para la enseñanza de las matemáticas, es difícil copiar una cultura, ¿no? Y la cultura oriental, y particularmente la que ocurre en Singapur, tiene aspectos que son bastante diferentes al nuestro y que hacen que sea compleja la implementación del método Singapur en nuestro país. Mira, vamos a entrar con eso de la cultura, que es muy importante para que después nos refieras, Lorena, qué aspectos de la cultura, ¿no es cierto?, ya de Singapur ayudan también a este desarrollo cognitivo de las matemáticas y de también en otras áreas, como hablábamos de, por ejemplo, el lenguaje, ¿no?, y la ciencia. Pero quiero entrar en el tema del método, porque entiendo que el Instituto Klein, ¿no es cierto?, de la Universidad de Santiago, se basa en este método Singapur. ¿Cómo ha sido la experiencia? A ver, cuéntanos un poco de eso. Ya. Mira, en el año 2009 llegaron acá al Centro Felix Klein de la Universidad de Santiago un equipo de profesionales especialistas del
del Instituto Nacional de Educación de Singapur. Entonces, vinieron muy, digamos, interesados porque tuvieron acceso a ver el trabajo que nosotros estábamos haciendo acá en Chile, en el marco de una estrategia que se llamó la Estrategia Nacional de Lectoescritura y Matemática, LEM. Ahí nosotros como centro hicimos unos materiales que se disponibilizaron a todos los países, a todos los profesores del país de educación básica, centrados en un modo de entender las matemáticas y el proceso de aprenderlas y de construirlas, muy afín con la manera en que lo hacen en Singapur. Entonces, este equipo de personas singapurense nos plantean a nosotros la posibilidad de adaptar el método Singapur a Chile y que luego, posteriormente, pueda ser utilizado en toda la región latinoamericana. Y nosotros hicimos esa adaptación. En el año 2009 partimos y ya implementación en las escuelas a partir del año 2011 más o menos. Luego de eso, Colombia supo que estábamos haciendo eso en Chile y también la ministra Parodi, Gina Parodi, vino acá a Chile, se juntó con la ministra de acá del piano, en ese momento era ella la ministra, me solicitaron una reunión para ver la posibilidad de que esto se pudiera implementar en Colombia, y lo hicimos en los 31 estados de Colombia. Por lo tanto, lo que te voy a contar tiene que ver con una experiencia vivida, bastante sistemática durante años, y que logra saltos muy importantes, pero no en todas las escuelas. Se requiere de un entramado institucional de los equipos directivos y del profesorado y de los padres para que el método pueda funcionar. Entonces nosotros en un paper del año 2016, publicado en la revista del Consejo Nacional de Educación, describimos cuáles son las escuelas que aprovechan al máximo el método Singapur, qué características tienen y qué proceso vivieron para modificar sus prácticas, y ahí hay varios colegios importantes de Chile que lograron mejoras en los resultados de aprendizaje matemático impresionantes, versus otras escuelas que se les hizo muy complicado lograrlo. Lograrlo, pero espérame, detengámonos ahí. Claro, es que detengámonos ahí, Lorena, deja contar que estamos conversando con Lorena Espinosa, ella es directora del Centro Félix Klein de la Universidad de Santiago y además doctora en didáctica de las matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lorena, lo que pasa es que es interesante porque tú dices, vienen los de singapurenses, ¿no es cierto?, nos ofrecen la posibilidad de adaptar, o sea, yo encuentro que es fantástico todo lo que se puede generar a partir, ¿no es cierto?, de esa colaboración. Después viene Colombia, también se ve interesado, se aplican determinados recintos educacionales, en algunos resulta estupendamente bien y en otros tú dices que no resulta bien. ¿Y qué es lo que ocurre ahí finalmente? ¿Qué factores son los que incidieron? Bueno, hay un factor muy importante que tiene que ver con la formación matemática y didáctica de los profesores, del profesorado en general, profesoras y profesores, y el cómo ellos, y la seguridad que sienten al enseñar matemáticas, ¿ya? Tú sabes que en Chile el profesorado de primaria, de primero a cuarto básico, en general, es generalista y no tiene mención específica en matemáticas. Por lo tanto, su formación es bastante frágil, ¿ya? Y eso les quita grados de autonomía. Entonces, por ejemplo, en estas escuelas que aprovecharon al máximo el programa basado en la metodología de Singapur, son escuelas que durante los 2 primeros años estuvieron tratando de comprender el método, de asimilar la propuesta, de los distintos, digamos, elementos que la componen, pero al tercer y cuarto año empezaron a adaptarla, porque empezaron a reconocer que aquello que Singapur hace en kinder, en Chile es más prudente hacerlo en primero básico, que aquello que Singapur le daba un valor tremendo en geometría, aquí lo vamos a hacer de este otro modo. Empezaron a adaptar porque los grados de autonomía de los docentes se los permitía el trabajo colaborativo y porque también tienen una orientación, un equipo de matemática que trabaja junto orientando a los profesores de primaria, ¿no?
Entonces podían entender mucho mejor las apuestas matemáticas y didácticas que habían en la propuesta y las podían adaptar a las necesidades de sus niños, porque los niños y niñas chilenas y chilenos son distintos a los niños de Singapur. Entonces, lo que allá funciona en un determinado momento de la vida o de la trayectoria formativa de un niño o una niña, en Chile es distinto. Entonces, Claro que si lo es, tú por aplicas supuesto. rigurosamente tal cual el método, no se adapta a la realidad de los estudiantes de nuestro país. Entonces, estas escuelas leyeron eso, se pudieron hacer cargo, empezaron a hacer adaptaciones y prontamente el modelo paradigmático empezó a integrarse a sus prácticas. No era algo novedoso simplemente y que lo vamos a tratar de entender para aplicar, sino que lo fueron integrando en un proceso, yo diría, bastante intensivo, estoy hablando de 6 años, 8 años, hasta lograr empoderarse totalmente de esta propuesta, de sus sentidos, de su orientación, y adaptarla a las necesidades y los intereses de su propio estudiantado. Eso fue Lorena, muy difícil en escuelas en que sí, el profesorado no tenía estas habilidades matemáticas y didácticas como para generar esas adaptaciones, esos ajustes, esos ritmos necesarios para los estudiantes y, por supuesto, vinieron fracasos. Un estudiante que va teniendo fracaso sistemático llama a unos padres que están preocupados de sus hijos y todo se complica, digamos, ¿no? Claro, Lorena, fíjate que tú mencionabas varios puntos ahí. Lo que uno también se pregunta, bueno, ¿qué falta para que sea esto una política pública, una política de Estado, ¿no es cierto? Que el Ministerio de Educación diga realmente esto funciona tan bien, hemos tenido tan buenas experiencias, pero claro, como dices tú, son muchos factores que hay que mover. Primero que nada, la formación de los profesores, no se hace de un día para otro. Y mencionaste también al comienzo el tema de la cultura en Singapur. ¿Qué tiene la cultura de Singapur que hace que sus niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse también en las matemáticas? Bueno, son tremendamente exigentes con ellos mismos. Hay estudios que han comparado cómo se evalúan estudiantes del mundo oriental versus el occidental, y allí donde un estudiante considera que su desempeño da para un 5 en matemática, de 1 a 7, digamos, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, el 7 es la norma, digamos. En general, hay una manera de mirar la vida de mucho esfuerzo. Las cosas son duras, comprometidas, insistentes. Eso a todo nivel, eso permea la sociedad singapurense y por supuesto la escuela. ¿Y los padres? ¿Qué rol juegan ahí? Porque es que me interesa saber qué rol, porque tú dices que sí, o sea, ya, una cosa es el factor profesores preparados para poder aplicar este método, sin duda, pero por otro lado decías tú que es muy importante la participación de los padres y madres. Bueno, ¿qué aspecto? O sea, explícame mejor antes, ¿cómo son esos padres y madres en Singapur que permiten aplicar el método? Ya. Exacto. Primero tienen confianza en lo que hace la escuela, absoluta. Entonces ellos entregan a sus niños y niñas en un proceso que confían. Y por lo tanto, si hay modificaciones, si hay adaptaciones, ellos se dan tiempo para esperar resultados. La crítica no es inmediata, ¿no? Por otro lado, todos los recursos que tienen esas familias se disponen a apoyar a sus niños y niñas en logros de aprendizaje y académico. Muchos chicos van a la escuela, pero también van a academias por las tardes en donde siguen profundizando el trabajo que hicieron en la mañana en la escuela, cosas de ese estilo. Entonces, son unos padres que están muy atentos a las necesidades formativas de sus hijos e hijas y comprometidos. Y con esta visión cultural de que los logros tienen que ser con gran esfuerzo. Claro, no, si eso de todas maneras, si lo que pasa es que del éxito rápido o instantáneo, lo leí, luego lo aprendí, eso entienden que no es así, y luego son pacientes, entienden que esto
es una dinámica que requiere de tiempo y de un proceso Correcto, sistemático. Pero probablemente más de alguna persona que nos está escuchando y viendo hasta ahora va a decir, sí, pero con niveles de estrés altísimos, con niños que están todo el día estudiando, sí, etcétera. O sea, como que también es tan exigente, es tanta la sí, autoexigencia, que al final también estás sí, desarrollando, pregunto, ¿no? A lo mejor esto es un sesgo que uno tiene, niños no tan felices. Bueno, mira, es que depende cómo midamos felicidad, ¿no? Porque hay conceptualizaciones distintas según la cultura donde hagas la pregunta, ¿no? Pero mirado desde nosotros, claramente lo vemos así. Y hay una tasa de suicidio que por ahí se comenta en Japón, que es bastante alta, porque también hay el tema del honor, del prestigio, y muy enraigado, digamos, ¿no? Y entonces el fracaso de un niño es visto también como un fracaso de los padres, en fin, y por lo tanto los estudiantes eso lo viven de una manera muy intensa, que para nosotros, digamos, nos asusta, nosotros no queremos que nos pase eso. Yo creo que te conversé en algún momento sobre la necesidad de las adaptaciones, porque las culturas no se pueden, ¿cierto? Digamos, copiar o... Lorena, pero de todas maneras llama la atención que se mantiene la brecha de género, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Bueno, acá en Chile se mantiene, y en este afán está el Centro Felix Klein de hace unos años, estudiándolo para poderlo entender, porque cuantitativamente los resultados de mediciones tanto nacionales como internacionales muestran esta brecha. Si bien es cierto, esta prueba de PISA, mira, hay varios factores, pero una de las cuestiones que ha sido muy importante de mirar es qué es lo que pasa en el aula, digamos, porque hemos mirado estereotipos de género, digamos, o sesgos que puedan haber en los libros de texto, que puedan haber en los recursos, en los materiales en general. Y eso se ha ido, digamos, con el tiempo mejorando mucho, se ha abordado y eliminado, intentado de eliminar ese sesgo. Pero dentro de la sala de clase eso es más difícil, nuevamente porque hay componentes culturales. Como dice este sociólogo ya fallecido, Bernstein, que estudió el cómo la escuela reproduce la inequidad social que hay en la sociedad, se reproduce dentro del aula, porque tanto niños y niñas como profesores están inmersos en esa cultura. Los docentes y los estudiantes tienden a reproducir esa inequidad dentro del aula. Y si hay sesgo de género en la sociedad, eso tiene un correlato dentro del aula. Entonces, nosotros lo que hemos estudiado durante ya un tiempo importante, que por ejemplo, las niñas interactúan bastante menos con su profesor o profesora que lo hacen los niños. Y hemos visto que esas interacciones no solo son menores para las niñas que los niños en temas de conducta, en términos de ordeno de la clase, sino que en términos pedagógicos y didácticos, ¿cierto? Es decir, las niñas tienen menos oportunidades de exponerse a una discusión con su profesor o profesora importante en el estudio matemático, menos, digamos, oportunidades que los niños. Y eso es por supuesto, porque los profesores abren mayores oportunidades, profesores y profesoras, a los varones que a las niñas, a los estudiantes varones que a los estudiantes mujeres. No, absolutamente. Eso de todas maneras son los sesgos de género y todo lo que tiene que ver también con culturas más patriarcales, ¿verdad? Que dan menos posibilidad de las mujeres o que las convence desde muy niñas que ellas son mejores para el lenguaje, por ejemplo. Pero quiero conectarlo, Lorena, con este 12 de mayo, que fue el día, o sea, que es el Día de la Mujer Matemática. Bueno, esta fecha fue designada en honor al nacimiento de la matemática iraní Maryam Mir
Mirzakhani, espero haberlo leído bien. Sí. Quiero preguntarte, ¿cuán relevante ha sido el aporte de las mujeres a las matemáticas? Bueno, este es un punto tremendo. Por supuesto, a lo largo de la historia tú podrás ver una lista de muchos nombres de varones y bastante menos de mujeres, ¿no? Entonces, Claro. ahora ha sido muy importante ese Día Internacional de la Mujer Matemática, porque las referencias permean, ¿no? Y entonces los seres humanos, en la medida que vemos que otros hacen cosas valiosas, nos sentimos más interesados en que nosotros mismos podamos hacer algo del mismo tipo. Por supuesto, hay bastante menos mujeres haciendo matemática que hombres. Y atención, en la pandemia eso se aumentó, porque las mujeres, estando en sus casas, por supuesto, tuvieron que atender a la familia, el tema del cuidado, si es que tienen adultos mayores, a cocinar, etcétera, bastante más que los hombres, que ojo, aumentaron su productividad porque estaban en un contexto bastante más tranquilo, ¿cierto? Sí. No, impresionante. Lorena, realmente un tema súper importante. Solo decir que para que no sea no todo es tan malo, ¿no? Y dejar establecido que la OCDE ha señalado en su reporte que entre 2018 y 2022 la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas y los estudiantes más débiles se redujo en matemáticas. Así que por lo menos ya algo positivo, que no todo es y que tenemos la posibilidad. Exactamente. No. Lorena, quiero darte... Dime nomás y cerramos. Sí, solo cerrar una idea, y es que más allá del tema de los puntajes nacionales, internacionales y tal, lo que nos está preocupando en el mundo es que el siglo XXI está requiriendo un tipo de habilidades de pensamiento matemático y científico distintas a las que estamos desarrollando y potenciando en la escuela, ¿no? Y eso exige un cambio de paradigma en la enseñanza, de tal modo de abrir más espacio, más protagonismo a las y los estudiantes, y eso requiere de pensar la actividad matemática de una manera diferente. En ese paradigma, y ahí nosotros como Klein estamos comprometidos y estamos llevando adelante un programa que se llama Matemática en Ruta, donde lo estamos encarnando o asesorando a los profesores y acompañándolos para que puedan vivir en las aulas, en que la calidad de esa actividad matemática sea tal que niños y niñas se involucren de una manera muy motivada y interesados en ese trabajo, no siendo tan dependientes del profesor o profesora. De ese modo, dado que los niños y niñas son tan porosos a lo que el profesor o la profesora les puede estar diciendo, explicando, dándole la oportunidad o no dándosela para argumentar, etcétera, si tú logras hacer una actividad matemática donde el rol del alumno sale más a la luz, es importante y destacado, tú de alguna manera disminuyes esa influencia tan importante en términos, por ejemplo, de género, que tiene esa interacción con profesor y profesora. Lo que quiero decir es que estamos caminando hacia un paradigma centrado en la producción de conocimiento y no en la reproducción del conocimiento dado por el profesor o la profesora, sino que hace un paradigma en donde niños y niñas lo construyan. Y eso habla de mayor autonomía y muy probablemente van a estar, esos son los estudios que estamos haciendo ahora y esa es la apuesta, menos porosos, digamos, a la influencia de estos estereotipos y sesgos de género en el aula. Maravilloso. Bien, pues Lorena Espinosa, directora del Centro Félix Klein de la Universidad de Santiago, doctora en Didáctica de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por compartir con nosotros este tremendo tema, tan importante además para nuestros niñas y adolescentes. Gracias. De nada, Mirna. Hasta luego. Que estés muy bien. Chao. Gracias. Bien, pues nosotros vamos a ir a una pausa, vamos a ir a la música y al regreso vamos a estar conversando con Tatiana Luis. Ella es experta universitaria en autismo por la Universidad Tecnológica de España. Ella también es autista y ha hablado del autismo como importante enfrentarlo no como una enfermedad ni un trastorno, tampoco una condición. El autismo, dice ella, es un tipo de cerebro. Vamos a un corte, ya volvemos.
Bien, ya estamos de vuelta y les decía entonces que el autismo o lo que se ha hablado del espectro autista es un tema extremadamente relevante, sobre todo porque Chile, ustedes saben, promulgó la ley TEA, la ley del trastorno del espectro autista. Su implementación ha tenido algunas dificultades, pero lo más importante que es, ¿no?, de entender de qué hablamos cuando estamos hablando de autismo. Autismo, dice nuestra siguiente entrevistada, es un neurotipo, un cerebro que no es ni correcto ni incorrecto. Es un tipo de cerebro que debe ser aceptado y celebrado como cualquier otro. ¿Pero lo estamos entendiendo verdaderamente así? Se lo preguntamos entonces a Tatiana Luis. Ella es especialista en neuropsicología, experta universitaria en autismo, además, por la Universidad Tecnológica de España, y con quien tomamos contacto directamente desde España. Tatiana, gracias de verdad por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mirna, y para mí es un placer hablar de este tema y seguir contribuyendo a que haya cada vez más aceptación y conocimiento sobre el autismo, que encuentro que es tremendamente importante. Absolutamente. Tatiana, tú estuviste en Chile hace algunas semanas, ¿no? Y en una entrevista tú incluso también señalas que tú eres autista y has tenido que desarrollar una serie de estrategias para, estar en este mundo que está neuronormado de una determinada manera, ¿no? A ver, primero, quiero partir desde ahí porque es muy importante cómo tu propia experiencia personal te llevó a querer investigar más y a entregar, en definitiva, las herramientas que se necesitan para comprender mejor el autismo. Sí, en realidad mi vida dio un vuelco completamente cuando detectaron a mi hijo como autista, y en el proceso de identificación suyo, pues fueron surgiendo preguntas o cuestiones que yo durante toda mi vida había normalizado o pensaba que era lo normal que hacía todo el mundo, como decir, yo pasé 30 años pensando que todo el mundo escuchaba la sangre pasar por las venas, hasta que me di cuenta que no era así, que era algo que pues no solamente, o sea, que me pasaba a mí y a unas pocas personas. Eso a mí me llevó pues a investigar, a querer profundizar sobre el tema, porque evidentemente quería darle las mejores herramientas a mi hijo, pero todo lo que me encontraba era tremendamente oscuro, como muy pesimista, con un tono como muy negativo en cuanto al autismo. Veía propuestas de curas, de recuperaciones, de remedios para cambiar a tu hijo, y lo veía como una tragedia. Entonces no resoné para nada con esa narrativa, porque yo misma no me identificaba con esa narrativa, y eso me llevó a estudiar ya de manera profesional y darle un giro completamente a mi vida para poder crear algo que yo en ese momento sentí que no estaba yo encontrando algo que hiciera ese clic conmigo. Tatiana, tú dijiste algo muy interesante, ¿no? Que lo graficas de la manera más clara que yo había escuchado hasta ahora, ¿no es cierto? Que esto de escuchar cómo va la sangre pasando por tu torrente sanguíneo, y eso habla de una hipersensibilidad que tienen las personas que están en el espectro autista. Esa hipersensibilidad a su vez tiene implicancias. Cuéntanos un poco cómo son esas implicancias, pero sobre todo en la relación con el resto de las personas que no necesariamente, digámoslo, van a entender a esa persona que tiene, ¿no?, esa condición. Creo que algo súper importante es que la sociedad, como tú has comentado antes, neuronormativa, se piensa que lo que se vive o lo que vivimos en el día a día es lo normal, y realmente no lo es. Porque aunque tú y yo ahora estemos vestidas de rojo y hablemos castellano, por ejemplo, tú tienes una normalidad completamente distinta a la mía. Y no podemos pensar que el hecho de que porque seamos mujeres y estemos en una entrevista aquí, pues tengamos una normalidad pues típica, ¿no? Y no es para nada así. Y algo que sucede, que tenemos muy normalizado, la sociedad tiene muy normalizada, es cómo conectamos con el mundo. Esa conexión que hacemos a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cerebro, cómo nos vinculamos con los demás. Entendemos que la forma en la que yo entiendo, por ejemplo, una petición, la forma en la que me da el calor del sol, la luz del sol, por ejemplo, es lo mismo que le sucede a otra persona.
Cuando te encuentras con una persona autista que tenemos cerebros diferentes a los cerebros neurotípicos, empezamos a aprender que esta conexión con el mundo la hacemos de una manera distinta. Y puede ocurrir que esa relación sea de una manera mucho más profunda, mucho más sensible, mucho más intensa, lo que genera un cansancio extremo en la forma en la que tú te vinculas durante el día a día. Para que te hagas una idea, Mirna, ahora mismo, por ejemplo, si tú estaríamos en la misma sala, aunque estaríamos haciendo la misma actividad, aunque estuviéramos hablando lo mismo, hablando a la misma cantidad de personas, probablemente yo terminaría muchísimo más cansada, porque tu cerebro sí es capaz de poder filtrar o anular ciertas informaciones del entorno que no son útiles. Es como tener una mochila, ¿no? Y tu cerebro es capaz de decir, claro, bueno, yo para esta tarea necesito este peso determinado. Pues un cerebro autista no, un cerebro autista dice, yo lo quiero todo para mí, y meto en esa mochila todo lo que hay alrededor, todos los estímulos, todo a nivel sensorial, y eso hace, pues por supuesto, que una persona autista acabe mucho más cansada, el esfuerzo sea el doble, el triple o 4 veces más de lo que es una persona neurotípica, por ejemplo. Tatiana, ¿y qué es entonces la normalidad cuando se dice cuando esta persona es normal, entonces los otros son anormales? O sea, porque, claro, hemos tenido que aprender a hacer a entender, digamos, ¿no?, que esa no es la definición. El mundo no se divide de esa manera. Tú lo acabas de decir, incluso tú dabas un ejemplo muy interesante. Tú decías, así como nosotros en este mundo occidental comemos con tenedor y cuchillo, bueno, en India comen con los dedos, con las manos, una forma distinta, ¿no? Me gustó mucho ese ejemplo. Pero ¿qué es la normalidad entonces? La normalidad es un constructo que tenemos que para mí, según mi opinión, no existe. No existe la normalidad. No hay algo que tú puedas decir, vale, esto es normal. Porque si hacemos un poquito de zoom, dentro de una propia familia, la normalidad de mamá no es la misma normalidad del hijo y entre hermanos, por ejemplo. Cada uno tiene su propia manera de ver el mundo, de conectar con el mundo. Y en realidad para mí la normalidad es una utopía, ¿no? Es algo que ha permitido establecer ciertos límites, ciertos estándares, y creo que allí ahí es donde eso es lo que más daño ha hecho y lo que más discriminación ha generado. Si nos ponemos a observar los procesos de discriminación que hemos vivido a nivel social, como el racismo, por ejemplo, y otros escenarios de discriminación, ocurren precisamente por que esa persona no entra o no encaja dentro de esa normalidad que en realidad pues es una utopía. Una persona que no es lo mismo una persona que esté en África o en Asia, por ejemplo, que una persona que esté en Occidente, ¿no? Cada uno tiene esas normalidades, y el error creo que hemos cometido como sociedad es pretender o asumir que nuestra normalidad personal es la correcta. Es la correcta, es que lo acabas de decir muy bien. Sí, eso me gusta porque yo creo que nos ayuda mucho a comprender de qué hablamos cuando estamos hablando de autismo. De hecho, tú dices en esta entrevista que estoy acá viendo, ¿no? La entrevista que tú entregaste hace algunas semanas al Mercurio, tú dices que acá no es que el autismo no es una condición. Ojo, que nosotros tenemos una ley que habla del trastorno del espectro autista, o sea, sí. Lo estamos viendo entonces como un trastorno. ¿Qué es entonces? El autismo es un tipo de cerebro. Cuando los seres humanos estamos en nuestra fase embrionaria, que nos estamos allí construyendo, tenemos asignada una genética, ¿vale?, que viene de papá y mamá y que hace que ese cerebro se dibuje de alguna manera, ¿vale? En ese dibujo, en ese lienzo donde el cerebro se empieza a construir, allí ya empezamos a notar las diferencias, ¿vale? Así como tenemos asignado por nuestra genética un color de piel, un color de ojos, la forma en la que vamos a tener el pelo, también viene asignado por nuestra genética cómo vamos a tener el cerebro. Y este cerebro puede ser un cerebro que se parezca más a otros, claro, ¿vale? Y a lo mejor puede ser un cerebro que sea completamente diferente. Allí es donde hablamos de la neurodivergencia, ¿vale? De la neurodiversidad es el conjunto de cerebros, y de este conjunto de cerebro existe un grupo que se llama neurotípico. Es importante que es neurotípico, no es neurocorrecto ni neuronormal. Y el otro grupo, que a lo mejor no se parece tanto, se llama neurodivergente, es decir, que divergen de esa mayoría de cerebros.
Esa divergencia tiene implicancias. Estamos conversando, déjame contar que estamos conversando con Tatiana Luis, ella es experta universitaria en autismo por la Universidad Tecnológica de España y fundadora además de Autismo en Positivo. Tatiana, estamos conversando contigo desde España. Tatiana, esa divergencia tiene implicancias en la vida cotidiana, tiene implicancias en el colegio, en la escuela, en la universidad, tiene implicancias en el mundo laboral que hacen súper difícil la vida para las personas, ¿no es cierto?, autistas. ¿Qué se hace con eso? ¿Tú le puedes enseñar a una persona autista a leer los códigos, a entender cómo desplegarse en este mundo donde ellos tienen una condición distinta o una situación distinta? No sé si hablar de condición, pero una situación distinta, un cerebro distinto, como dices tú. Sí. Sí, yo creo que aquí voy a usar una alegoría que me gusta mucho, que solemos usar en nuestras formaciones, que es entender que muchas veces se piensa que es la persona autista, y ya hablamos aquí de cualquier neurodivergencia, autista, pues atención divergente, altas capacidades, por ejemplo, se tiende a creer que este grupo de personas colectivo es el que debe hacer el esfuerzo por adaptarse, por conectarse, es el que va a terapia, es el que va a la fono, por ejemplo, para aprender a hablar como los demás, es el que va a la terapia de, no sé, de modificación de conducta, que es terrible, pero bueno, lo llevan allí para que su conducta sea más parecida a la de los demás. Y pocas veces las personas neurotípicas se plantean el hecho de decir, ¿qué debo hacer yo para hacer ese recorrido también? Probablemente si ambos grupos hicieran este esfuerzo de manera consciente, el grupo de la persona autista probablemente no tenga que esforzarse tanto por adaptar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque una persona autista puede tener una vida plena, sí, la puede tener perfectamente, pero para ello hace falta que el entorno también brinde las adecuaciones necesarias. ¿Y esto qué quiero decir con esto, Mirna? Una persona que sea autista y que esté en un entorno estructurado, donde tenga como toda su estructura diaria, donde sensorialmente sea un ambiente amigable, no tan hostil, donde esa persona además tenga sus herramientas para regularse, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de niños, sería para que papá o mamá ayuden en esa regulación, pues es una persona que va a estar más disponible, va a estar más dispuesta, su cerebro estará con mayor capacidad de poder enfrentarse al resto de desafíos que ya existen normalmente en la sociedad, ¿vale? Hay personas que siempre me van y me dicen, bueno, pero es que no puedo tener a mi hijo en una burbuja porque no le puedo estructurar todo, no puedo anticipar todo, no puedo hacerle todo porque el mundo no es así. Y yo le digo, perfecto. Precisamente como el mundo no es así, entonces vamos a intentar en la medida de lo posible que el colegio, que la casa, que casa de abuela, casa de mis tíos, sean entornos lo más seguros, predecibles, estructurados posibles. ¿Por qué? Porque ya el desafío de la interacción que vas a tener con los niños, el desafío del imprevisto que va a existir porque llueve, porque deja de llover, porque deja de funcionar internet, como ha pasado en Santiago ahora con las líneas telefónicas, con la nevada, por ejemplo. Esos imprevistos ya van a existir. Entonces, lo que debemos hacer es entender que la persona autista requiere estar lo más preparada posible, con la mayor disponibilidad posible para poder enfrentarse. Puedes comparar esto a realizar una maratón, por ejemplo. Tú no irías a una maratón sin prepararte y nadie te juzgaría, por ejemplo, si tú meses antes estás entrenando, que si una carrera larga, carreras cortas, intervalos, hits, entreno de fuerza, etc. Tú te preparas para esa carrera, para ir en la mejor forma posible. La preparación para las personas autistas, para enfrentarse a este mundo que ya es hostil en sí mismo, pues va en la regulación sensorial, que para mí es la clave y por eso... bueno, luego te puedo contar un poquito más adelante. Regulación sensorial, la anticipación, la estructura y tener todo lo más esquematizado posible. No hay que tener miedo a esto. Sí, me gusta lo que planteas porque uno de los temas que uno aprende cuando está relacionada o relacionado con personas autistas es precisamente la necesidad de tener un mundo muy estructurado donde las cosas están claras, ¿no? Y ahí quiero preguntarte, fíjate, porque viene, para mí no deja de ser llamativo el entender por qué en general a las personas autistas, sobre todo cuando son niños o niñas y adolescentes, les cuesta tanto
hacer amigos, porque en general lo que termina ocurriendo es que más allá de las políticas de inclusión de los colegios, en fin, de los establecimientos educacionales, les cuesta mucho. ¿Por qué les cuesta? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo logra romper un niño o niña o un adolescente esa situación que normalmente los acompaña en la vida, por lo menos en esos años de trayectoria de vida? Porque por neuroanatomía y biología cerebral, el cerebro autista es alérgico a la incertidumbre, a todo lo que es impredecible. Precisamente por la forma de procesar la información, el cerebro autista tiende a procesar todo de manera mucho más profunda, más intensa, con lo cual necesita más estructura, más tiempo para procesar. Por eso me gustan las cosas que sean como estructuradas, lo que no cambie en el tiempo, porque el esfuerzo que hace mi cerebro por comprender esta información e integrarla, es un esfuerzo mucho más grande que el que hace una persona neurotípica cuyo procesamiento cerebral es más superficial. Superficial no es malo, simplemente que pues tú superficialmente el cerebro puede procesar mucho más rápido porque deja de lado cierta información que no es relevante. En cambio el cerebro autista hace como cava hasta el fondo para poder integrar una información. Cuando hablamos de interacciones sociales, eso es lo más impredecible del mundo. Porque siempre digo este ejemplo, aunque mañana repitamos esta entrevista, nos pongamos la misma ropa a la misma hora y tengamos todo absolutamente igual, nuestra interacción no va a ser la misma. Porque bueno, a lo mejor mañana tú estás, no sé, te sientes mal con gripe o estás más contenta, por ejemplo, lo que sea, y esto puede variar. Cambia tu tono de voz, cambia tus palabras, y esto ocurre a una velocidad tan grande, sumado a todo el componente sensorial, a toda la información que hay del entorno, que enfrentarnos a una interacción social, que es algo que no está estructurado, que no se puede anticipar, pues nos requiere mucho más esfuerzo y eso lo convierte automáticamente en una situación que activa un modo de alerta en mí. Entonces, si mi cerebro está en modo alerta, la disponibilidad para interactuar, para comprender los chistes, para mirarle la cara a tu amigo si se está riendo contigo, se está riendo de ti, para comprender el juego que a veces no es normado, no es estructurado en la infancia, claro. Pues esto para mí supone una situación demasiado demandante, no tengo lo suficiente batería como para enfrentarme a ello, entonces la rechazo directamente. No es porque no quiera, es porque realmente es demasiado para mí. Sí, fíjate, Tatiana, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar dos temas que están relacionados. Uno, el que tú señalas que, sin embargo, se puede hacer una vida plena y en ese mismo timeline de la existencia, esa niña, niño y adolescente va a madurar, va a crecer y se va a tener que enfrentar además al mundo laboral. Y ahí también hay tremendos desafíos. Entonces, ¿cómo se puede hacer una vida plena que implique, por un lado, no sé, tener una pareja, tener amigos, entrar al mundo laboral, ser independiente económicamente? ¿Cuán difícil es? Yo creo que aquí tenemos un gran debe como sociedad porque las personas autistas es el colectivo con mayor tasa de desempleo en el mundo, ¿vale? Superando el 70 y casi al 80%. Porque el mundo laboral va muy ligado al mundo también social, a cómo tú interactúas, cómo tienes tus relaciones laborales, cómo te enfrentas a un proceso de selección, a un proceso de entrevistas, y sin contar además personas que a lo mejor no tienen como comunicación tradicional la oralidad como la tenemos tú y yo, sino que usan además dispositivos para aumentar su comunicación. Creo que a nivel laboral, aunque se están haciendo grandes esfuerzos, todavía hay una gran deuda con las personas autistas en cuanto a flexibilizar los procesos de selección, en cuanto a entender que la normalidad no existe y sobre todo comprender que muchas veces el talento autista, ¿vale?, se está desperdiciando precisamente porque hay cosas tan normadas que probablemente no suman tanto a la empresa, pero venimos como con esta mentalidad, no tiene que ser así, tiene que hablar, tiene que mirar a los ojos, y a veces digo, es realmente tan importante. ¿Por qué no abrazamos también otras formas, ¿no?, de comunicar, de conectar con las demás personas para poder integrar y realmente ser una sociedad más inclusiva, que es lo que queremos?
Y ahí, ¿qué es lo que falta? Solo para cerrar, porque Tatiana, lo más probable es que alguien te va a decir sí, pero es que lo que pasa es que no responde a todas las obligaciones, no es que sea irresponsable, pero se le olvidan las cosas, entonces no cierra, no termina, o sea, no llega a los deadlines, bueno, en fin, o sea, pueden haber miles de razones por las cuales un empresario o un empleador te diga, me cuesta cumplir con la cuota de inclusión con las personas autistas. Qué fuerte, qué difícil. ¿Y qué se hace con eso? Yo le diría a esos empresarios que, en primer lugar, las personas autistas tenemos grandes habilidades y grandes talentos para determinado tipo de trabajos, ¿vale? Que claro. Además el colectivo autista es muy comprometido a nivel laboral. Yo, antes que preguntar, esta persona que no cumple, no tal, yo me preguntaría antes como empresario, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy ofreciendo un entorno adaptado? ¿Estoy dando la flexibilidad suficiente? ¿Estoy sensorialmente, el ambiente laboral es agradable o no? Yo me plantearía estas cosas porque en realidad los ajustes, y es algo de lo que comentamos en nuestras formaciones y es algo que vamos a hablar ahora que en julio volveremos a Chile, las adaptaciones no son tan grandes, no requieren tantos ajustes como tal, no, simplemente conocer y entender que a lo mejor esta persona, este ruido así le afecta, pues quizás hay que cambiarle el lugar del puesto de trabajo o dejarle que pueda estar con canceladores de ruido durante su jornada laboral, enviar las instrucciones por escrito para quitar el desafío de tener que interactuar, por ejemplo. Hay 1000 formas de poder adaptar y realmente tener un buen resultado con las personas autistas. No, Tatiana, yo te doy las gracias. Realmente, mira, ha sido una clase maravillosa para muchas personas y me incluyo, ¿no? Que necesitamos entender más todavía de cómo trabajar mejor para abrirnos la cabeza, para sacarnos los estereotipos, los sesgos que tenemos, los prejuicios también y las dificultades para poder interactuar de mejor manera con las personas autistas. Tatiana Luis, experta universitaria en autismo por la Universidad Tecnológica de España, fundadora de Autismo en Positivo desde España también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, espero veros en julio nuevamente. Absolutamente. Feliz de tenerte nuevamente con nosotros. Que estés muy bien. Gracias. Adiós. Chao. Ya, pues nosotros cerramos este programa de hoy. Bueno, miren, perdonen el autobombo, pero pucha que ha estado entretenido y ha estado importante, interesante y profundo. Tenemos 2 grandes temas, ¿no es cierto?, como es el método Singapur y las posibilidades de poder tener mejores matemáticos y matemáticas o personas, niños, niñas y adolescentes más preparados, ¿no?, en esta disciplina, en esta materia, pero también cómo podemos entender mejor a las personas autistas, ¿no?, en un mundo donde, bueno, somos distintos, como decía nuestra entrevistada, ¿no es cierto? Tenemos cerebros distintos y entenderlo así, por Dios que ayuda. Me despido entonces para aquellos que están escuchándonos a través de Radio USACH, los dejo y las dejo invitadas para que continúen en nuestra sintonía por la 94.5 y nos reencontramos en otro capítulo de Sin Pretexto a las 6 de la tarde de lunes a viernes. Que tengan buen fin de jornada.